día vamos a conversar un tema muy relevante, del que hay que estar muy atento, es la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica de alta prevalencia en Chile, en donde nuestra población tiene más de un 70% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Es una enfermedad crónica que además se asocia a otras enfermedades crónicas. Está asociada a la hipertensión, a la diabetes, a los infartos, a los accidentes cerebrovasculares, incluso está asociado a las patologías de salud mental. Más del 80% de los pacientes obesos sufren cuadros de ansiedad, tienen más riesgo de sufrir alguna depresión. Por lo tanto, es una patología que tiene múltiples factores que la afectan y para hablar de esta tan importante enfermedad hoy día nos acompaña la doctora Ivette Ábalos. Ivette es médico cirujano, es especialista en obesidad y nutrición, trabaja hace muchos años ya con nosotros en Integra Médica, nos conocemos hace muchos años también. Actualmente tiene su agenda en Integra Médica Plaza Vespucio y también es parte del staff de la clínica Bupa Santiago. Así que muchas gracias por acompañarnos, Ivette. Muchas gracias. Sí, yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo acerca de este tema tan importante como tú decías, que es la obesidad, que obviamente también nos está afectando no solo a nosotros en Chile, sino a todo el mundo. Así que creo que es muy importante que lo podamos abordar desde todas las áreas. Excelente. También nos acompaña hoy día la doctora Pía Ode. Pía es la directora médico zonal de la zona centro y de la zona de regiones y nos acompaña por primera vez en esto de streaming, así que bienvenida a esta modalidad, Pía. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, además un tema súper interesante que está en boga hoy día y se mantiene siempre en boga, así que feliz de estar con ustedes acá. Perfecto. Bueno, mientras se empiezan a conectar nuestros pacientes, esta es una pregunta que sale mucho en la búsqueda que hace antes nuestro equipo, que suena sencilla, pero yo creo que es una de las más difíciles. ¿Qué es la obesidad, Ivette? Mira, la obesidad, bueno, como tú bien dijiste en la introducción, es una enfermedad crónica que es multifactorial, por ende tiene muchos factores que pueden gatillarla. Además es una enfermedad que es recurrente, o sea, puede volver a aparecer con el tiempo y además es progresiva, o sea, puede ir el paciente deteriorándose. Ahora, como a grandes rasgos, que de a poquito vamos a ir como profundizándolos un poco más, en general cuando uno ve a un paciente lo evalúa y es lo más común y más fácil de usar a través del IMC, que es la relación entre el peso y la talla de un paciente, y con eso en pacientes que tienen un IMC sobre 30 se considera que están con obesidad. De acuerdo. Ivette, continuando con lo que tú mencionaste, ¿existen distintos tipos de obesidad? ¿De qué depende eso? Sí, bueno, hay diferentes grados de obesidad, por ejemplo, también depende de la severidad. Por ejemplo, en el tema del IMC, como estábamos conversando recién, hay pacientes que tienen una obesidad más leve, que se llama obesidad grado 1, que es cuando tienen un IMC de más o menos sobre 30, cuando tienen una obesidad grado 2 es un IMC sobre 35, y cuando tienen una obesidad grado 3, o como antes se le llamaba obesidad mórbida, es cuando tienen un IMC sobre 40. Ahora, el IMC, aunque nos permite saber el grado de severidad de una obesidad, no necesariamente nos dice cuán complicado está el paciente o si tiene más enfermedades asociadas. Y para eso actualmente se han realizado distintas escalas, como la escala de Edmonton, que permite clasificar la obesidad en base a la severidad. Por ejemplo, un paciente puede que tenga un IMC alto, pero por ejemplo no tenga ninguna enfermedad asociada. Entonces ahí el paciente tiene en una escala de parte de 0. Si el paciente ya está muy deteriorado, por ejemplo tiene hipertensión, diabetes, ha tenido infarto, va a tener un grado de Edmonton más severo, independiente que a lo mejor los dos tengan el mismo IMC. Entonces ahí uno permite que uno, mediante esa escala, uno dice, sabes que este paciente requiere más atención o requiere un tratamiento tal vez más agresivo con su obesidad porque ya le está provocando una disminución de su calidad de vida. Interesante. Y respecto al IMC, el IMC es una ecuación en donde se toma en cuenta el peso y la talla. Pero muchos médicos, o no muchos, pero hay hartos médicos que ocupan el porcentaje de grasa y hay distintas formas de medir el porcentaje de grasa.
¿Qué relación tiene el porcentaje de grasa con la obesidad y cómo se mide y qué utilidad podrían tener para los pacientes? Mira, en general el tema del porcentaje de grasa, bueno, es muy, muy importante porque el IMC, como tú bien decías, ve un peso, es el peso como del paciente, pero no nos dice la composición corporal. Entonces, por ejemplo, de repente un paciente puede tener un peso alto y ir todos los días al gimnasio y tener mucha masa muscular, y la masa muscular puede indicar de que en realidad tenga un IMC alto, pero no tener obesidad, porque no tiene un exceso de grasa, que es la definición de obesidad, el exceso de grasa corporal. Pero a su vez, el porcentaje de grasa nos permite diferenciar ese tipo de pacientes. Por ejemplo, actualmente hay exámenes como la bioimpedanciometría, que es un examen que es sencillo, que también está en nuestros centros médicos, también en la clínica, donde los pacientes a través de ese examen pueden medir cuánto porcentaje de grasa tienen, cuánta musculatura tienen, y nos permite también diferenciar a los pacientes que tienen un IMC alto, pero no tienen obesidad porque están con exceso de masa muscular, de los pacientes que a lo mejor incluso tienen un sobrepeso o tienen un peso normal y sí tienen mucho porcentaje de grasa. En los hombres generalmente el porcentaje de grasa aceptable es hasta cercano a un 20%, y en las mujeres hasta un 25-28% de grasa total. Ese examen es la bioimpedanciometría. La bioimpedanciometría. Está disponible en la mayoría, en algunos centros En algunos médicos. centros médicos y en la clínica también, y me parece que en la Integral Médica Barcelona también está disponible la bioimpedanciometría. De acuerdo. Perfecto. Y Beth, sobre los factores de riesgo que se asocian, lo que tú mencionaste antes en la pregunta, ¿qué factores de riesgo son los más importantes o cuáles los pacientes debiesen hoy día preocuparse un poquito más de que pueden asociarse a más riesgo, más complicaciones asociadas en un paciente que ya es obeso? Claro, bueno, en un paciente que tiene obesidad, hay múltiples factores de riesgo de desarrollar la obesidad. Esa es la pregunta, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Bueno, los factores de riesgo generalmente pueden ser desde el punto de vista de la persona o también externo. Por ejemplo, si es de la persona, uno tiene que evaluar si puede ser un componente genético, que son más escasos, son menos frecuentes, pero sí se ha visto, por ejemplo, en personas que son gemelos, que han sido adoptados, por ejemplo, de distintas familias, que independiente de su conducta alimentaria o sus hábitos, mejor dicho, en la familia, han tenido obesidad igual. Ahí se vio que existía un componente genético en algunos pacientes. En otros también tiene que ver si, por ejemplo, mi mamá tuvo una diabetes gestacional, y yo fui una guagua macrosómica, o sea, pesé más de 4 kilos, también tengo más probabilidades de tener obesidad con el tiempo. Perfecto. También los factores emocionales. Por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad de salud mental o un trastorno de depresión, ansioso, y no lo ha tratado, eso también puede gatillar que vaya desarrollando obesidad con el tiempo, porque puede estar refugiándose un poco en la comida o tratar de modular sus emociones a través del comer. Y también, generalmente también uno tiene que escarbar o ver si el paciente tiene alguna enfermedad que esté gatillando la obesidad, por ejemplo un hipotiroidismo que esté descompensado, o algún medicamento que, por ejemplo, el paciente puede estar tomando y puede estar provocándole que suba de peso. Esos son como factores más del paciente. Y los factores externos, que yo creo que nos afectan a todos, son el ambiente obesogénico, que es actualmente donde vivimos, porque en realidad el sedentarismo, el estar expuesto a mucha publicidad de comida chatarra, el empezar a consumirla en edades muy tempranas, que tienden a ser como muy adictivas porque son muy como atractivas tanto desde el sabor como también de la forma, etc. Y también las conductas, porque de repente uno puede tener hábitos de familia que, no sé, la comida también es parte del compartir, pero a veces hay como un exceso de comida en los hábitos de la familia, o también está el hábito de repente de comerse toda la comida, y los platos ahora son mucho más grandes. Entonces, antes, claro, a los niños a veces no se les enseña a comer hasta donde quedan bien, o uno mismo, y tiene que comerse todo. Entonces, todos esos factores pueden ir gatillando que el paciente va a ir subiendo peso. Por eso cuando uno dice que es multifactorial, tiene que ir viendo cuál puede ser la real causa de que el paciente esté aumentando su peso. Perfecto. Déjame continuar con la misma pregunta, porque eso es para entonces que nosotros, o cómo una persona puede tener una predisposición para ser obeso, ¿cierto? Exacto. Cuando ya una persona ya es obesa, independiente de la edad que tenga, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden generar una complicación, más la obesidad, más qué factor de riesgo puede generar una complicación mayor en el estado de salud de esa persona?
Claro, por ejemplo, bueno, la obesidad puede generar, no sé, en pacientes que tienen alguna comorbilidad, por ejemplo, que son hipertensos o que son diabéticos, el tener obesidad aumenta el riesgo de que, por ejemplo, puedan tener algún infarto, algún accidente vascular, también el tener, no sé, alguna patología que esté descompensada, también puede exacerbar el riesgo de desarrollar algún, no sé, problema de hígado graso, con el tiempo eso también puede provocar cirrosis o incluso algún tipo de cáncer a nivel del hígado. Entonces, todas las patologías en general, si uno los acompaña de un aumento de peso acompañado de malos hábitos en realidad, que sea gatillado por malos hábitos alimentarios, puede empeorar y aumentar el riesgo de mortalidad y de complicaciones de la propia enfermedad que el paciente tenga. Por supuesto. No sé si esa es la pregunta. Sí. Perfecto. De hecho, eso responde muy bien a Valeria López, que nos había preguntado acerca de los factores de riesgo, y a Valeria Salinas, que nos había preguntado las enfermedades asociadas a la obesidad. Adicionalmente, Juan Francisco nos está preguntando, vamos a ponerlo en algo más general, ¿cuáles son las estrategias que se pueden ocupar para bajar de peso? Porque él nos pregunta, ¿basta solo con comer menos o hay otras cosas que podamos hacer? Claro, no, o sea, el comer menos puede ser una de las formas, pero más que comer menos hay que comer bien. Eso es como lo que hay que tener ese concepto. En realidad, el tratamiento de la obesidad, como es una enfermedad multifactorial, tiene que ser multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, lo macro es mejorar el estilo de vida. Si un paciente mejora su estilo de vida, por ejemplo, empieza a elegir alimentos de mejor calidad nutricional, que sean más nutritivos, trata de educarse en relación a eso, trata de comer más comida real, que es un concepto que ahora se ha hablado mucho, la comida real, la comida no procesada, o de vez en cuando a lo mejor todos comemos algo procesado, pero estamos hablando del hábito diario. O sea, tratar de bajar la mayor cantidad de los alimentos procesados de la dieta, tratar de comer alimentos más variados, no tratar de ser tan repetitivo, aumentar la actividad física. Puede sonar como algo que de repente a muchas personas no les gusta hacer ejercicio, pero uno puede partir con cosas tan fáciles como, por ejemplo, salir a caminar todos los días media hora. Ya al aumentar la actividad física, de hecho, se recomienda que uno camine unos 10.000 pasos al día y que eso también aleja de la mortalidad por caminar más. También en el tema del ánimo y los trastornos del ánimo, actualmente con todo este tema de la pandemia, uno también tiene que abordar el área psicológica. Yo creo que muchos pacientes que a nosotros nos consultan comienzan a sentir a veces un descontrol con la comida y a veces se les hace difícil, por eso no es culpa del paciente el tener obesidad. O sea, hay que identificar qué cosas tal vez no está haciendo bien o qué cosas no ha sido tratada. A veces puede la obesidad ser un síntoma de una enfermedad más grave. Puede ser un paciente que tiene un trastorno de conducta alimentaria y está recurriendo a comer porque está con una depresión, que está con algún problema, no sé, de bulimia, o con algún trastorno del atracón, que esté recurriendo más frecuentemente a la comida. Entonces, cuando uno busca un tratamiento, también hay tratamientos farmacológicos, también hay tratamientos quirúrgicos, que eso va en base también al diagnóstico que uno encuentre asociado a la obesidad. Por eso es multidisciplinario. Probablemente, no sé, tú me dices, y quizás yo lo simplifico mucho, pero las estrategias tienen que ir hacia o reducir la ingesta de calorías o aumentar la cantidad de ejercicio y aumentar el gasto calórico. Yo creo que tiene que combinar que uno coma lo que debe comer, o sea, en resumen, la cantidad de calorías que necesita tu cuerpo. Ahora, ¿cómo saber eso? No es que uno ande contando calorías, sino que en resumen es ver mi actividad. Si yo soy una persona sedentaria, tengo que mejorar la calidad de la alimentación, porque tampoco voy a restringirme, sino que voy a lo mejor a consumir más proteína para no perder tanta masa muscular, pero también requiere el ejercicio, porque el comer menos o comer más sano no va a desarrollar masa muscular. Entonces, se requieren ambas cosas. No necesariamente solo restringir, hay pacientes que a veces, si entienden que el comer de una forma saludable, lo más probable es que le lleve a elegir alimentos de mejor calidad nutritiva y tal vez menos calórico, va a ir de la mano. Hay muchos pacientes que nosotros nos consultan, pero por ejemplo, toman todos los días bebida. Entonces, claro, son alimentos muy altos en densidad calórica. Ya al sacar eso, muchas veces baja la ingesta calórica diaria. También el tema del alcohol. Yo creo que también con el tema de la pandemia ha aumentado el consumo de alcohol en el mundo y en Chile también. También hay pacientes que a veces están tomando más y también esa es una ingesta de calorías más vacías, por decirlo así. Claro. Entonces,
Hay que restringir en algunos casos, y eso por eso es apoyo de nutricionista. Por ejemplo, si una nutricionista o un nutriólogo puede orientarlo si el paciente tiene que restringir la ingesta. Pero lo ideal es que no lo hagan solos, porque los pacientes pueden caer en dietas muy restrictivas que son poco nutritivas y al final provocar otros problemas. Lo ideal es que sea acompañado el proceso si hubiera que restringir la ingesta calórica. Y, perdón, solo para que no se me olvide, si nos cuentas un poco de lo importante que es la masa muscular en el tratamiento de la obesidad. Sí. Nombraste justo eso de hacer más ejercicio, comer más proteínas para perder menos masa muscular. Entonces, para explicarle un poco a los pacientes lo importante que es el desarrollo de la masa muscular. Sí, bueno, la masa muscular es muy importante porque afecta directamente el gasto metabólico. Entonces, si uno entre más musculatura tenga, más calorías va a gastar. Por eso es tan importante lo que hablamos. Si uno solamente se preocupa de restringir la ingesta y no hace actividad física, lo más probable es que vaya perdiendo musculatura y el gasto metabólico también empiece a bajar. Y uno al final llega a un momento donde dice, pucha, como poco, pero igual no bajo. Entonces, por eso es importante el ejercicio, porque el ejercicio ayuda a aumentar la cantidad de masa muscular y aumenta nuestro metabolismo. Acompañado de una alimentación saludable, que en algunos casos, claro que si un paciente está consumiendo una ingesta muy alta, probablemente también hay que restringir un poco la ingesta calórica, va a ayudarnos a que esto sea como un estilo de vida, porque eso es lo que hay que reforzar. Más que una dieta a corto plazo, esto hay que considerarlo como estilo de vida a largo plazo, para que no hayan estas recurrencias del peso. Perfecto. Por ganancia de peso. Para aclarar, en un momento tú estabas comentando de que nosotros, con respecto a la alimentación, debíamos, por lo general la gente piensa de que debemos restringir, ¿cierto? Claro. Entonces, si nos explicas un poco más, ¿a qué te refieres con restringir? ¿La cantidad de alimentos, la frecuencia de los alimentos? O sea, la restricción en realidad, más que restricción, es lo que hablábamos, elección de alimentos que sean saludables. Ahora, si uno ve que, por ejemplo, una ingesta calórica, un paciente está consumiendo, por ejemplo, 3.000 calorías al día y el paciente, en base a la evaluación de un nutricionista, un médico, piensa que, o le hace un cálculo que requiere una ingesta calórica mucho más baja, claro que se va a adecuar a sus gastos, es eso. En algunos casos se ha recomendado restringir algunas ingestas en calorías, no sé, en 500 calorías o en 800 calorías, pero tiene que ir siempre acompañado del apoyo de algún profesional, porque si el paciente lo hace solo, lo más probable es que se termine restringiendo y el siempre restringir va a llevarlo a ser un dietante crónico. O sea, va a estar terminando siempre haciendo dieta y probablemente después va a venir el exceso de calorías y después va a volver a hacer dieta y así. Entonces nosotros siempre tratamos de enfocarnos en que si hay un periodo de restricción calórica tiene que ser acompañada para que no se vaya a gatillar otro problema peor y esto termine siendo como un círculo vicioso. La idea es que puede haber una restricción, pero tiene que haber un cambio en el estilo de vida para que esto se pueda mantener a largo plazo, porque una persona no puede estar toda la vida restringiéndose, es eso. El dietante crónico, exacto. Exacto, pero sí, a veces hay que restringir y eso es con el apoyo de un profesional y hay que ir ordenando los hábitos más que nada. Eso. Y si nos puedes explicar un poco de la calidad que tú hablabas de la alimentación, porque a veces algunos pacientes te dicen, chuta, como todo el día manzana, como todo el día lechuga. ¿Eso es la calidad? ¿Es decir, solamente comer fruta, verdura? ¿O a qué te refieres? Bueno, la calidad de la alimentación depende mucho también del estilo de alimentación que cada paciente que nos está viendo tenga. Por ejemplo, hay pacientes que son veganos, vegetarianos, hay pacientes que son omnívoros, que comen todo tipo de alimentos, hay pacientes que son solamente vegetarianos o con consumo de leche y huevo, por ejemplo. Entonces, generalmente lo que nosotros como a grandes rasgos es que una dieta tiene que tener un buen contenido de aporte proteico, tiene que tener alimentos, carbohidratos que tengan ojalá alimentos integrales, porque aumenta la fibra en la alimentación y aumenta el tema de la frecuencia de las deposiciones, disminuye el riesgo de cáncer, la fibra, etc. Y también el aporte de grasas que sean poliinsaturadas, por ejemplo el aceite de oliva, alimentos más como una dieta estilo mediterránea. Ahora, la calidad. Generalmente los alimentos, como hablábamos, la comida real tiende a tener buena calidad. ¿Ya? Generalmente cuando uno habla de alimentos que tienen baja calidad nutricional, generalmente son alimentos que son procesados. Entonces, los alimentos, no sé, las bebidas azucaradas, los alimentos que generalmente uno compra en el súper que vienen con envases, la comida rápida, las frituras. Por eso hay que elegir tanto, ojalá más comida real, que es más, el tema de las frutas, verduras, legumbres, etcétera,
y tratar también que la cocción de esos alimentos, la preparación sea también saludable, preferir alimentos más al horno, en la plancha, cocidos, más que los fritos o los asados, por ejemplo. Bueno, una pregunta que ha salido ya Juan Francisco, Francisca, Nuria, que habitualmente hacen los pacientes cuando llegan a la consulta, ¿no? ¿Existe alguna terapia farmacológica para controlar la obesidad, alopática, homeopática? ¿Qué le podemos decir a nuestros pacientes al respecto? Sí, claro. O sea, como hablábamos, hay muchos tratamientos y una de las ramas de los tratamientos es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico ha demostrado en algunos pacientes que ayuda harto en el tema de la baja de peso, pues, los ayuda a poder manejar tanto sus síntomas ansiosos, a poder ordenarse, a dar efectos metabólicos también, que también nos ayudan, por ejemplo, dependiendo del paciente, uno puede ver si un medicamento nos puede bajar el riesgo cardiovascular, que actualmente hay medicamentos que además de ayudar a bajar el peso, disminuyen el riesgo cardiovascular. También hay medicamentos que a veces estimulan más la pérdida de colesterol, al eliminar, por ejemplo, grasa por las deposiciones. Hay otros medicamentos que actúan más a nivel del sistema nervioso central, regulando un poco la sensación de hambre o la sensación de ansiedad o como de disconfort con el tema de la comida cuando uno está como muy ansioso. Entonces, en base a la evaluación que el médico le haga a los pacientes, uno va a poder elegir cuál es el tratamiento más adecuado. Y también en base a las comorbilidades, porque, claro, hay muchos medicamentos, pero también tienen contraindicaciones. No es como decir, ya, me voy a automedicar, porque en resumen, claro, hay medicamentos que son muy buenos, pero también tienen sus contraindicaciones y para evitar alguna complicación tiene que ser asesorado por su médico para elegir el mejor fármaco. Eso es lo importante que quede súper claro, ¿no? Que no se automediquen, que existen alternativas que pueden preguntar, pero siempre en control con su médico. Exacto. Para no sufrir daño. Exactamente. Yo creo que en los últimos años ha habido pero un boom de fármacos, hay muchos fármacos, pero lo que siempre uno trata de inculcarle a los pacientes es que el fármaco tiene que ser el medio, pero nunca el fin. O sea, a mí me puede ayudar a mejorar mi estilo de vida y que se me haga más fácil cuando tengo algún trastorno o alguna dificultad para bajar de peso. Pero si yo lo veo como el fin, no voy a cambiar mi estilo de vida. Voy a dejar de comer, ya que el remedio no sé, tomo el medicamento y no me da hambre, bueno, dejo de comer y bajo de peso y maravilloso. No, pues. La idea es que uno piense principalmente en que el medicamento, perfecto, me está ayudando a controlar mi ansiedad o me está ayudando a tener menos sensación de hambre, pero bueno, voy a mejorar mi estilo de vida, voy a ordenarme con los horarios, si es que tengo algún problema de salud mental voy a recurrir al psicólogo o al psiquiatra, porque si yo no trato eso, el día de mañana cuando el medicamento se me acabe o me lo corten o me lo quiten, yo voy a volver a subir peso, la reganancia del peso, porque está el concepto de que la obesidad es como, tiene un inicio y un término. Y lo que tenemos que tratar de pensar es que es una enfermedad crónica, por ende tiene que tener un tratamiento más a largo plazo. Perfecto. Bien. Nos preguntan, Evelyn Soria nos dice, mira, buenas tardes. Si bien es cierto, he bajado tallas de ropa, pero hace unos días me pesé y sigo pesando lo mismo. ¿A qué se debe eso si ya voy al gimnasio hace 2 meses? Bueno, eso es como un clásico, pero es muy bueno lo que le está pasando, porque en resumen, uno de los factores que más aumenta el riesgo cardiovascular es la obesidad a nivel abdominal. Entonces, si yo estoy bajando talla, significa que estoy bajando grasa a nivel abdominal, que muchas veces se infiltra en las vísceras, o sea, la obesidad también, o la grasa visceral. Entonces, si ya está yendo al gimnasio, que está maravilloso y la felicito por eso, tiene que seguir yendo al gimnasio porque lo que está haciendo es ganar masa muscular. O sea, si ya está ganando masa muscular, no está cambiando su peso, pero está bajando talla, es porque está perdiendo grasa y subiendo músculo, que es el objetivo en el tratamiento. O sea, acá no es solo bajar grasa, es también ojalá subir masa muscular, que es lo que ella está haciendo. Así que, excelente. Perfecto. Va muy bien. Ahí sería entonces importante complementar un poco, porque Evelyn nos comenta de que se pesó. Yo creo que pueden existir otro tipo de estudios que podría complementar entonces cómo está, me imagino, su tratamiento. Exacto. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos recién de la bioimpedanciometría, hay densitometrías corporales que también se pueden hacer, pero son un poco más costosas, entonces la bioimpedanciometría es como más accesible. Y un indicador como fácil de hacer en la casa es que, por ejemplo, con una cinta métrica, ella se mide la circunferencia abdominal a nivel del ombligo
En las mujeres lo ideal es tener bajo 80 porque baja el riesgo cardiovascular, y en los hombres bajo 90 es un indicador que baja el riesgo cardiovascular. Eso, si ella va viendo que la circunferencia abdominal va bajando, aunque no cambie el número de la pesa, da lo mismo. Perfecto. Porque lo importante acá no es el número de la pesa, lo importante es su composición corporal. Eso más que nada. Perfecto. Yo, bueno, iba a preguntar algo más general sobre las dietas, pero la voy a dejar para después y voy a hacer una pregunta de Verónica, que nos escribe por el chat, de algo que a mí me parece muy interesante y que está muy de moda últimamente, que es el ayuno prolongado. No son pocos los pacientes que llegan preguntando a la consulta si pueden hacer ayuno prolongado, si les va a servir, si tienen algún riesgo, de cuánto es el ayuno. Entonces, quizás profundicemos un poquito en lo que es el ayuno prolongado, los beneficios, los riesgos, y después vamos con las dietas. Súper. En general. Sí, bueno, el ayuno como más prolongado que he visto y que más se ha hablado últimamente es el ayuno intermitente. Ajá. Bueno, el ayuno intermitente sí ha demostrado que puede tener beneficios en resistencia a la insulina, en bajar algunos niveles de colesterol, así que puede ser una buena opción, pero hay que tener cuidado porque, en resumen, tiene que ir asesorado por algún médico o nutricionista, porque hay que considerar que cuando uno pasa por periodos de ayuno muy largos, generalmente, y lo que le pasa a muchos pacientes, yo a la mayoría de mis pacientes les pregunto, por ejemplo, si toman desayuno, a la mayoría de mis pacientes que tienen obesidad, y muchos me dicen que no toman desayuno. De hecho, muchos hacen un ayuno, pasan muchas horas sin comer, a veces más de 12, 16 horas sin comer, pero concentran sus calorías en la tarde-noche. Y no consumen alimentos tampoco de buena calidad. Entonces, generalmente, como pasan muchas horas sin comer, llegan hacia la tarde-noche, llegan con mucha hambre, y esa sensación les hace como tener como una pérdida de control y tienden a comer en exceso. Y el otro día, claro, como ya es tarde-noche, no tienen hambre al desayuno, pasan de largo de nuevo, vuelven a comer 3, 4 de la tarde y vuelve a pasar lo mismo. El concepto del ayuno intermitente tiene que ver más con un tema de tener un control en la cantidad de horas de ingesta calórica y de ayuno, de que no haya ingesta calórica, pero asociado a un estilo de vida saludable, que tiene que tener horarios, tiene que tener igual una forma de comer equilibrada, sin caer en los excesos, porque en resumen no tiene sentido ayunar si después yo voy a comer cualquier cosa o me voy a terminar comiendo todo en pocas horas. Acá tiene que ver con un concepto, pero tiene que ser siempre igual acompañado, o sea, para que pueda explicarse bien el concepto en una consulta, que probablemente le orienten en los horarios que tiene que consumir alimentos. Actualmente el ayuno intermitente, por ejemplo, el que yo he visto que es un poco más equilibrado, por decirlo así, algunos comienzan, parten comiendo a las 10 de la mañana y terminan comiendo a las 6 de la tarde, que es un horario como un poco más normal, por decirlo así. Y hay otros pacientes que también pueden verlo, pero también siempre acompañados de alguien que maneje el tema. No puede ser como improvisado, como voy a empezar a ayunar y después voy a terminar comiendo más al final. Claro. Y ahora sí, perdón, Pía, sí pregunto por las dietas, las dietas milagrosas nos habían preguntado. De hecho, bueno, hay tantas dietas que se ponen de moda, la de Atkins, la de Dukan. Hoy día hablaba con un paciente en la mañana y me preguntaba por la dieta de los colados, y en verdad esa yo no la conocía. Me imagino que debe ser solamente comer solamente colado. Pero no sé qué tipo de colado. Pero ¿qué le podemos decir a los pacientes respecto a las dietas que ofrecen estas bajas de peso milagrosas en una semana, en 10 días? Sí, mira, las dietas milagrosas, en realidad, o rápidas, la verdad que son bien peligrosas, porque en resumen, lo que estábamos hablando recién del tema de la masa muscular, si yo me pongo a restringir, lo más probable es que pierda mucha musculatura. Primero, partiendo por eso. Segundo, que las dietas restrictivas no se han visto que cuando son muy restrictivas vayan a poder ser prolongadas a largo plazo, que es lo que estamos hablando recién de que la obesidad es una enfermedad crónica. Entonces, voy a reganar probablemente, si bajé 5 kilos en un mes, a lo mejor después el otro mes voy a subir 3 y después voy a estar en mi mismo peso, porque no lo puedo prolongar. Y tienden a ser muy bajas desde el punto de vista de la calidad nutricional, porque al restringirme, yo no voy a tener que empezar a quitar grupos de alimentos que son importantes y que tal vez son más calóricos. Entonces, la verdad es que así como el concepto de obesidad es una enfermedad crónica, acá asimismo el concepto de la dieta milagrosa y dieta rápida es solamente basado en el peso. Y a corto plazo, no como un cambio de estilo. Y además de la destrucción de músculo que hay asociada a una restricción calórica muy grande, los pacientes tienden a ver una pérdida de peso muy rápido, pero muchas veces
es agua finalmente, o sea, ni Eso. siquiera... O ni es siquiera- masa muscular masa también, muscular, claro. exacto. Si no hay grasa, la grasa es el foco, ¿no? Exacto. Ahí hay que enfocarse. Exactamente. Está bien. Sí. Y te quiero llevar a otro ámbito de la obesidad. Con respecto a las complicaciones que podrían generarse asociado a la obesidad, en particular en la vida sexual, ¿pueden existir algunos tipos de complicaciones? Sí, bueno, en general de distintas áreas puede producirse alteraciones de la esfera sexual. Por ejemplo, en los hombres puede haber más disfunción eréctil, puede haber disminución de la libido, también puede bajar la calidad de los espermatozoides y la cantidad, lo que obviamente puede aumentar el riesgo de infertilidad. Y en las mujeres también se ha asociado a alteraciones en los ciclos menstruales. De hecho, muchas pacientes parten consultando con los ginecólogos porque no les llega la regla o porque están con alguna alteración del ciclo menstrual o porque no pueden quedar embarazadas. Entonces, altera tanto los ciclos menstruales como también el tema de la ovulación. Así que tiene una relación directa. Obviamente siempre hay que buscar otras causas, pero generalmente puede tener mucho que ver. De hecho, hay pacientes que a mí justamente empiezan a bajar de peso y las reglas se les empiezan a regularizar fácilmente. Entonces ahí está relacionado. Y aquí una pregunta muy atingente ahora que tú nos contabas al principio que estás especializando o profundizando los conocimientos en todo lo que es los trastornos de la conducta alimentaria. Valeria López nos está preguntando que últimamente se habla de hambre emocional. ¿Qué es ese concepto y cómo afecta a la obesidad? Bueno, el hambre emocional, que como se está hablando mucho porque han aumentado mucho los trastornos de conducta alimentaria, la verdad, el hambre emocional es el no poder diferenciar una emoción y una emoción que uno propiamente puede tener, puede ser una emoción de malestar, de enojo o de una sensación de disconfort y que uno termina como modulando esa sensación de malestar o emoción con la comida. El tema es que, por ejemplo, si yo hoy día tuve un mal día y llego y como algo, puede que sea como algo que todos podemos hacer de vez en cuando, si no es que no sea normal. El tema es cuando uno empieza a transformar todo lo que uno siente en ir apoyándose en la comida. Entonces, la comida tiene efectos que producen placer y modulan esa sensación de disconfort, y eso es real. El tema es que si yo lo empiezo a transformar como en un hábito, finalmente voy a empezar a subir de peso. Porque cada vez que yo me sienta mal, voy a recurrir a la comida y se me va a empezar a hacer un poco cada vez más difícil de controlarlo, porque lo voy a estar adquiriendo como un hábito. Finalmente eso va a llevar a que mi peso empiece a subir y también eso me va a provocar más disconfort porque el hambre emocional no responde a mecanismos fisiológicos del hambre, sino a sensaciones más de la sensación de disconfort emocional que yo pueda tener en ese momento. Entonces, por eso es súper importante el tratar de conocerse a uno mismo, o sea, tratar de preguntarse por qué estoy comiendo, realmente tengo hambre o a lo mejor estoy cansado. Hay pacientes que de repente dicen, yo no sé, estoy cansado, estoy estresado y me dan ganas de comer. Entonces a lo mejor lo que el paciente requiere no es comer, sino que es tal vez pararse un rato, distraerse, dormir más. Hay pacientes que actualmente están durmiendo muy poco, duermen 5 o 6 horas y claro, pues después andan mucha hambre, pero en realidad están estresados, cansados, entonces, o tal vez tienen un tema anímico que está gatillando esto y que tienen que ir ayudarse con psicoterapia, con algún psicólogo. Entonces es súper importante tener esa sensación de autoconocimiento en relación a las emociones. Y bueno, vienen más adelante algunas preguntas que están haciendo los pacientes de obesidad infantil, pero esto del hambre emocional, ¿tiene que ver con cómo te educan cuando eres niño? Así como te portas bien, te doy un dulce, te portas mal, te castigo sin comida, ¿o no tiene relación? O sea, sí, en general puede tener uno de los componentes, puede ser ese. Puede ser en relación al tema de los hábitos cuando uno es chico también, que también puede que uno lo castigue con la comida o le den comida, pero también tiene otros componentes que son, de repente son lo que te decía, pacientes que a veces hay algún gatillante en su vida que no lo saben cómo manejar. Ajá. Y lo más accesible es comer, la comida, porque es algo que pueden manejar. Entonces, es algo rápido que les genera placer en el momento. El tema es que la comida, claro, genera placer, pero es unos minutos. Después eso se acaba y los pacientes generalmente después empiezan a tener una sensación al revés, de culpabilidad y decir por qué comí si no tenía hambre o por qué comí de más si no tenía ganas de seguir comiendo. Pero es súper importante porque eso puede generar
otros trastornos de conducta alimentaria o algo más allá. Perfecto, súper claro para mí. Y en este mismo caso, ¿cómo o cuándo tú recomiendas con tu expertise consultar a un profesional? En este caso, tanto en hambre emocional o, por ejemplo, cuando una persona ya se siente con disconfort con respecto a su peso. Yo siento que, bueno, en general, con todos los niveles de estrés, por el tema de la pandemia, en general por todas las situaciones estresantes del trabajo, de todo lo que uno pueda estar viviendo, es bueno que uno se autoconozca y si uno siente que ya no está disfrutando, que ya uno siente como que la comida lo está controlando, o por ejemplo yo pienso, la mayor parte de mi tiempo pienso en la comida, o pienso en hacer una dieta, o pienso en estoy contando calorías, o estoy un poco obsesionada con el tema de la comida, o me angustia pesarme. Si yo siento como una sensación de sufrimiento asociado al tema de la comida o al peso, yo creo que es bueno consultar. Porque en resumen, eso no es lo que nosotros queremos. Cuando uno trata la obesidad, lo que uno tiene que tratar de fortalecer es la autoestima del paciente y entender que muchas veces no es su culpa. En la mayoría de los casos es asociado a enfermedades o a otras situaciones que han gatillado que ellos hayan aumentado de peso. Entonces, a veces solamente un paciente requiere ordenarse, pero en muchos otros casos hay pacientes que requieren el apoyo de algún psicólogo, están pasando por alguna depresión y muchos ni siquiera se han dado cuenta. Entonces hay que desculpabilizar al paciente para que él pueda consultar, porque a veces por culpa no consultan y se sienten tan culpables que en resumen piensan que solamente lo tienen que manejar ellos solos y no, pues requieren apoyo de más personas, de profesionales de la salud. Perfecto. Oye, Joana nos está preguntando acerca de recomendaciones para una buena nutrición en el embarazo. Yo le agregaría además, hay más riesgo cuando uno queda embarazada con sobrepeso o obesidad. ¿Pueden bajar de peso las pacientes embarazadas o solamente tienen que mantenerse? Como profundizar un poco en el embarazo y obesidad podría ser muy interesante. Bueno, en el embarazo, el quedar embarazada con obesidad aumenta el riesgo tanto del feto como de la madre, de su hijo y de la madre, porque aumenta el riesgo de tener comorbilidades asociadas, por ejemplo, la diabetes gestacional, que es muy común y que mucha gente la conoce, la preeclampsia, la hipertensión del embarazo, también presentar, por ejemplo, aumenta el riesgo de presentar algunas malformaciones fetales, también la probabilidad de que la madre tenga que tener una cesárea, por ejemplo, también se aumenta con el tema de la obesidad. Y en las guaguitas lo que también aumenta es el riesgo de tener bebés grandes o macrosómicos, que son mayores a 4 kilos y que generalmente también a su vez van a tener más riesgo con el tiempo de también tener obesidad y también tener resistencia a la insulina. Entonces, desde muchas áreas sí influye y es muy importante mantener un buen control del peso durante el embarazo. Ahora, el embarazo en sí no es el momento de bajar de peso, o sea, no es como decir, yo estoy embarazada, me voy a poner a dieta estricta, no, porque en resumen lo que necesitamos es el apoyo, como volvemos, de una nutricionista, de un médico, de su ginecobstetra, para que pueda tener un buen control del peso. Si una paciente queda embarazada con obesidad, el control del peso sí va a ser más estricto. Se va a estimular a que no suba mucho de peso porque obviamente eso aumenta el riesgo de complicaciones. Pero eso tiene que ser guiado 100% por el apoyo de una nutricionista en este caso, para que pueda ir viendo la cantidad de macronutrientes y micronutrientes que necesita tanto ella como su bebé. Si no, puede provocar otros efectos adversos. Y aquí sí que, o sea, si ya no era recomendable las dietas milagrosas para los pacientes no embarazados, si están embarazadas, menos todavía. Menos, sí. Y 100% asesoría. 100% asesoría. Generalmente, tanto los nutriólogos, el ginecobstetra, la nutricionista, en realidad con quien esté siendo controlada, si hubo una obesidad muy severa, a lo mejor incluso la van a controlar una vez a la semana, cada 2 semanas, tal vez en otros casos va a ser mensualmente, pero sí van a ir acompañándola en el proceso del peso. Ahora, en el embarazo, que algo que creo que es súper importante es que el ejercicio es fundamental igual. O sea, no es una contraindicación para hacer ejercicio estar embarazada, a menos que el ginecobstetra se lo contraindique por un riesgo propio del embarazo. Pero en sí, la idea es que la paciente, si estaba haciendo algún tipo de actividad física, consulte, vea qué ejercicios puede seguir haciendo, y la paciente que no estaba haciendo ejercicio,
también puede empezar a incorporarlos tal vez con caminatas, con ejercicios suaves, pero siempre orientado por un profesional. La idea es que ojalá tampoco esté tan sedentaria en el embarazo, o sea, la idea es comparar las dos cosas, tanto ejercicio con el tema de la alimentación. Perfecto. Muchas gracias. Sí, aquí nos vuelven a preguntar nuevamente sobre qué riesgos tenemos hoy día efectivamente con el sobrepeso y la obesidad cuando nos embarazamos, que un poco lo contestaste antes con respecto a de que no tenemos obviamente primero que bajar de peso, Claro. sino que tenemos que controlar el peso cuando estamos embarazados. Exacto. Pero los riesgos propiamente tales serían con respecto al bebé, con respecto a la mamá también. Exacto, sí. En detalle, los de la mamá serían ¿cuáles? En general los que mencionaba, o sea, el riesgo de tener una hipertensión del embarazo, una preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro, aborto, también aumenta el riesgo de tener abortos. ¿Y solamente se mantendrían durante el embarazo o también podrían continuar a posterior después de tener al niño? En general, el tema de la preeclampsia en algunos pacientes puede transformarse en una hipertensión, ya después del embarazo. Obviamente eso lo va a ir controlando el ginecólogo, en este caso, con sus controles después posparto. Pero la diabetes gestacional también puede llegar a pasar a una diabetes si la paciente... O sea, hay enfermedades que se pueden gatillar en el embarazo, como tú bien dices, y que después pueden progresar en el tiempo y la paciente puede persistir con esas patologías para siempre. Entonces, por eso es tan importante que ojalá incluso antes de quedar embarazada uno ya vaya consultando, si no tiene planificado el embarazo, obviamente, porque obviamente si no hubo una planificación hay que estar bien atento a las comorbilidades, etc. Pero si yo tengo planes de quedar embarazada, asesorarse con su médico para ver la posibilidad a lo mejor de bajar un poco de peso, mejorar el estilo de vida previo a tanto de él como de su pareja, de ella como de su pareja, porque en resumen la idea acá es que sea un cambio familiar para que sea más fácil también para la embarazada después mantenerse, porque también es difícil en el periodo del embarazo, si no tiene apoyo de alguien más del grupo familiar, estar como con una alimentación más saludable si el resto de la familia está comiendo cosas que tal vez no son tan sanas. Claro, entonces, y que a futuro además le va a servir al niño para mantener conducta saludable. De todas maneras. Por lo mismo que hablamos, muchas veces cuando uno ya tiene estilos de vida que son consumo de muchas bebidas, de muchos alimentos procesados, los niños empiezan a repetir las conductas de los papás. Así que hay que tratar de prepararse antes de que llegue. Por supuesto. Perfecto. Oye, hay hartas preguntas de obesidad infantil, pero antes de pasar a obesidad infantil quería devolverme un poco a algo que tocaste al principio. Nos contaba que la obesidad tenía que tener un tratamiento multidisciplinario, nutriólogo, nutricionista, psicólogo, que existían terapias farmacológicas, pero no nos dijiste que habían terapias alternativas quirúrgicas también. ¿Nos podrías contar un poco las alternativas quirúrgicas? Sí, está tan de moda el balón intragástrico también hoy día. Bueno, dependiendo de lo mismo que hablamos, de la severidad de la obesidad, de las comorbilidades que pueda tener un paciente con obesidad, hay distintos tipos de tratamientos. Y ahí entran los tratamientos, por ejemplo, quirúrgicos en pacientes que tienen generalmente obesidades más severas o acompañados de comorbilidades que sean severas. Por ejemplo, un paciente que tenga ya una diabetes muy descompensada, que esté con obesidad, o un paciente que ya se le esté dificultando controlar su presión, etc. En general, en pacientes, la cirugía bariátrica está principalmente indicada en pacientes que tienen una obesidad grado 3, que es un IMC sobre 40, o que tienen una obesidad grado 2 acompañada de alguna comorbilidad, obviamente que no han respondido al cambio de estilo de vida a corto plazo o tratamiento farmacológico. En general, y lo que hablábamos recién de los criterios de Edmonton, en algunos casos también puede ocurrir que también sean en IMC más bajos cuando ya hay comorbilidades más severas asociadas directamente de la obesidad. Entonces, dentro de las cirugías que se realizan más habitualmente, hay dos tipos de cirugía, una es la manga gástrica y otro es el bypass gástrico. Obviamente ahí nosotros derivamos al cirujano bariátrico que dependiendo de cada patología que pueda tener asociado al paciente, si tiene o no tiene reflujo, si tiene algún problema malabsortivo, etc., va a decidir cuál es la más conveniente para él, porque obviamente se piden exámenes preoperatorios y se va viendo junto al cirujano bariátrico cuál es la mejor cirugía para el paciente. Ahora, en relación al balón, el balón, hay varios tipos de balón, hay balones endoscópicos y está el balón elipse, que es el más nuevo. El que se traga. El que se traga, exacto, que no requiere endoscopía para el procedimiento.
Y ese balón está más indicado en pacientes que tienen un IMC de 28 hasta 34, que es un sobrepeso u obesidad grado 1. Generalmente el balón reduce aproximadamente un 10 a un 15% del peso, por ende generalmente un paciente que tiene sobrepeso o obesidad grado 1, bajando ese porcentaje de grasa, o sea de grasa de peso mejor dicho, va a poder salir de la obesidad o del sobrepeso, que ese es uno de los objetivos en ese momento. Entonces, son como las distintas áreas. Y también estos mismos medicamentos, o sea, estos mismos tratamientos se pueden combinar con fármacos si el paciente también tiene alguna otra comorbilidad asociada y vemos que después de la cirugía el paciente sigue muy ansioso. También, obviamente, uno lo va evaluando y va viendo si es que es necesario apoyarlo con algún otro tratamiento. Excelente. Creo que ahí nos paseamos por toda la terapia, todas las alternativas disponibles para la obesidad. Súper importante también ahí, me imagino que efectivamente cuando ya nosotros derivamos a los pacientes a una atención por un cirujano bariátrico, por ejemplo, aparte del IMC, tiene que haber otros tipos de evaluaciones que se tienen que realizar. Exacto. No es un tratamiento para todos, me imagino, sino que tienen que ser individualizados para cada uno de los tipos de pacientes. Claro. Y también dependiendo de la edad. Exacto, sí. O sea, generalmente, cuando hay un equipo de cirugía bariátrica, tiene que haber el apoyo de la nutricionista, sí, en general del nutriólogo, de la psicóloga. Todo el equipo en general evalúa al paciente que es candidato a una cirugía bariátrica y va viendo si es que está en condiciones de ser aceptado para una cirugía bariátrica o requiere un seguimiento y trabajar algún punto en particular para después poder ver el tema del pase. Muchas veces hay pacientes que, por ejemplo, tienen alguna adicción, supongamos, al alcohol, y a veces, claro, quieren operarse, pero primero tienen que trabajar eso, o pueden tener alguna contraindicación formal ya para operarse. Entonces, esos pacientes tienen que ser identificados. Y por eso cuando uno evalúa a un paciente, además de ver la anamnesis, la historia clínica, le pide exámenes y uno va viendo si hay algún riesgo, porque esta igual es una cirugía que obviamente implica un riesgo. En Chile hay mucha experiencia en cirugía bariátrica y en general el riesgo es bajo, pero es una cirugía y por ende el paciente al ser ingresado en un pabellón tiene que estar con condiciones mínimas de todas las evaluaciones preoperatorias que por protocolo se asignan para cada intervención. Así que ahí es donde uno tiene que, cada área tiene que ir viendo su manejo en el paciente y después finalmente dar el pase que corresponde en caso de cada paciente. Yo prometo que vamos a llegar a obesidad infantil, pero esta pregunta me parece importante porque Nuria nos pregunta respecto al té rojo, al té verde y a los jugos de fruta diuréticos. Yo creo que está bien. Una cosa es que estos alimentos puedan generar mayor diuresis, pero es importante decirle a los pacientes si hay algún riesgo en ocupar medicamentos diuréticos para bajar de peso, que uno también ve eso en la consulta. Sí. Bueno, sí, o sea, los diuréticos en general no son un buen tratamiento para bajar de peso, porque en resumen lo único que van a hacer es deshidratar al paciente, o sea, nos van a eliminar agua. Los diuréticos tienen que ser indicados por un médico y por un tratamiento específico. Por ejemplo, los diuréticos muchas veces los pacientes se indican para pacientes hipertensos que tienen mal manejo de la presión o pacientes con edema, pero son situaciones bien controladas porque si el paciente se deshidrata, claro que en la pesa va a pesar menos, pero en resumen no está perdiendo ni grasa y tampoco está mejorando su calidad de vida ni su calidad de salud, entonces no tiene ningún sentido. Es como el riesgo contra el beneficio, no tiene ningún beneficio y tiene mucho riesgo, así que no tiene ningún sentido usar diuréticos. Y puede ser hasta peligroso para el Exacto, paciente. Estamos hablando de los diuréticos en general de fármacos. Sí. Claro. Nuria estaba preguntando por el té rojo, el té verde, no hay problema que tome el té rojo, el té verde, pero yo quería ampliarlo un poquito. No, y el té verde de hecho tiene propiedades antioxidantes, no hay problema que lo tome, a menos que tenga reflujo. Eso. Pasemos a obesidad infantil. Sí, bien, partamos con eso. Yo creo que lo primero que debemos decir que ¿qué es la obesidad infantil? Cuando uno ve a un niño, ¿cuáles son los niños o qué es la obesidad en realidad infantil? O sobrepeso también. La obesidad infantil, generalmente yo no veo niños, pero generalmente están siendo diagnosticados obviamente por su pediatra en sus controles, que obviamente uno trata de que los pacientes traten de tener un control habitual con sus hijos, con el pediatra o con un nutriólogo infantil. Y en general los nutriólogos y los pediatras tienen curvas de crecimiento que están establecidas por peso y talla. Entonces un niño cuando tiene obesidad es porque está dos desviaciones estándar más arriba de la media para su edad.
Y eso uno lo va viendo en base a su edad, pues, y están estandarizadas esas escalas. Entonces, cuando un paciente, a un niño lo van a llevar al control con su médico, obviamente lo van a pesar, lo van a medir, y ahí el médico en este caso va a decirle si está con un peso o sobrepeso o obesidad en base al percentil que se encuentre el niño en ese momento. Claro, solamente para aclarar, dependiendo de la edad entonces del niño en este caso, siempre el pediatra va a pesarlo y medirlo, y con eso hay curvas como estandarizadas en Chile en donde podemos ver cuál es el percentil o cuál es lo normal. Exacto. Y de ahí podemos ver si está un poco desviado hacia arriba, que podría ser un sobrepeso o una obesidad, o también puede estar desviado hacia abajo, que podría ser una desnutrición, ¿cierto? Exactamente, sí, así es. ¿Y cuándo cambiamos esas tablas pediátricas por el índice de masa corporal que nos hablaba al principio? Generalmente se cambia ya más en la etapa adulta, ¿ya? Y generalmente hasta los 18, 19 años es donde todavía se ocupan las curvas de crecimiento, y después ya en la adultez ya se empieza a evaluar los pacientes por el IMC, que ahí es cuando obviamente dejan de crecer y por ende ya el cálculo es más exacto, porque igual en la etapa del crecimiento eso va a ir variando, varía en base a la edad del paciente y todo, pero los adultos en general ya sobre los 18 años en general uno ya los evalúa con el tema del IMC. Perfecto. ¿Sigo yo? No, a propósito de lo mismo, sí. Entonces es súper importante detallar de que cuando nosotros vemos, no sé, un niño, un lactante chiquitito de 6 meses, nosotros decimos, oh, que está rollizo, no sé. No es que esté gordo, sino que tenemos que verlo siempre con las tablas. Exacto, sí. Es que todos tenemos distintas contexturas, y eso también aplica para los niños y para los... Y lo que uno tiene que tratar de ver es que el sobrepeso y la obesidad, cuando entran en un grupo de riesgo, van más allá de esas curvas. O sea, estamos hablando de los niños en general. Sí. Uno tiene, igual en los adultos también, o sea, el IMC no es un IMC, hay una variedad, es un rango. Entonces, una persona puede estar con un peso más alto que otra, medir lo mismo, y las dos están perfectamente normales. Y tal vez, y ahí volvemos al tema de la composición corporal, etc. Pero en base al IMC hay un rango. En los niños también hay un rango. Hay niños que pueden estar más delgados, otros niños que pueden estar con peso un poco más alto, pero ambos están en un percentil normal. Claro. Entonces ahí es donde el pediatra, si el papá en este caso, la mamá tiene alguna duda, consultarle a su pediatra y él los va a poder orientar si está bien en su curva o está tal vez más en los límites, tanto superior como inferior. ¿Y qué es lo más frecuente en los niños? ¿Cómo nosotros controlamos ese sobrepeso? Bueno, generalmente lo que más ha afectado a los niños, yo creo que, y a todos en general, es el sedentarismo y el tema de los hábitos con la conducta alimentaria, principalmente de la disponibilidad de alimentos que son altamente calóricos o procesados. Ese creo que son como los dos factores principales. Si uno ve la cantidad de ejercicio que hacían los niños hace 15 años atrás, era mucho más alta que ahora. Y no estamos hablando de que vayan al gimnasio, porque obviamente son niños, es que jueguen. Y en resumen, actualmente con el celular, con los videojuegos, con el tema de internet, de la pandemia, exacto, la cantidad de ejercicio que al menos yo veo niños, o sea, adolescentes de los 15 años en adelante, la verdad es que la mayoría me responde que hace como 1 o 2 horas a la semana, cuando debería ser 1 hora todos los días, un adolescente o un niño. Y eso es en las actividades del juego, o sea, cuando salían a andar en bicicleta, correr, no sé, los recreos. Y actualmente, yo no he ido a un colegio últimamente, pero me imagino que todos los niños deben estar en el celular, no sé, pues, me imagino que es mucho menos la actividad física que hacen en los colegios. Y también educación física, tampoco hay mucha actividad física en la mayoría de los colegios. Yo creo que falta como por esa parte. Y en relación a la parte de la alimentación, es eso, la disponibilidad de alimentos que son altamente procesados, que tienden a ser más adictivos en edades muy tempranas, y que muchas veces los papás, a veces por calmar a un niño, puede que le den un dulce, que de vez en cuando está bien, pero muchas veces hay mucha disponibilidad en la casa, hay muchas galletas, mucho chocolate, entonces los niños tienden a como crear ese hábito, y claro, son alimentos muy altos en densidad calórica, y como no se mueven, hace que suban de peso. Entonces son factores como bien importantes. A mí me gustó un concepto que dijiste al principio, que vivimos en una sociedad obesogénica. Exacto. Ese es el gran problema hoy en día, ¿no? Sí. Y yo, papá, veo que mi hijo está rollizo, dijiste tú. Se nota que está un poquito pasado de peso. Me preocupo. ¿Lo llevo al pediatra? ¿Lo llevo al tiro al nutriólogo infantil? ¿Lo llevo al nutriólogo, si tiene 16 años, al nutriólogo o a la adulto? nutricionista? ¿O a la nutricionista?
¿Cuál sería tu recomendación para partir? Yo creo que para partir que parta con su pediatra. O sea, en el caso de los niños que parta con su pediatra y su pediatra va a evaluar si realmente hay un grado de sobrepeso o obesidad. Lo que hablábamos recién, porque hay distintos conceptos. Una familia puede ser todos muy delgados y considerar que alguien que está con un poco más de peso está con exceso de peso y a lo mejor no. O al revés. Entonces, yo creo que lo primero es que salga de la duda, que vaya al pediatra, que el pediatra vea si es que tiene alguna otra enfermedad asociada, que le haga estudios, lo examine, lo pese, lo mida, y en base a eso va a poder orientarlo si es que ya es algo que realmente haya que ver. A lo mejor lo va a guiar un nutriólogo o a la nutricionista, pero yo creo que debería partir con su pediatra para poder tener primero la evaluación integral y después ya ir dirigido hacia un área más específica. De acuerdo. Sí, Súper importante ese punto, porque es importante mantener siempre en los niños, sobre todo los controles, como el control del niño sano, efectivamente, porque esos son los momentos en donde los pediatras, que es su médico como de cabecera, debe detectar estos signos de alerta. O sea, no tendríamos que esperar a que un niño sea obeso, sino que tendríamos que detectar conductas que pueden generar después enfermedad. Sí, así es. Y bueno, el control del niño sano es esencial. Ahora también se ha fomentado harto el tema de los kioscos saludables, los colegios, que eso yo creo que también es una buena forma, pero también tiene que ir de la casa, porque si los papás le mandan los dulces para el colegio, es lo mismo. O sea, en resumen, tiene que ir como tanto con cambios en la forma de la alimentación de la familia completa. Oye, bueno, se nos va acabando el tiempo, pero yo creo que la obesidad infantil da casi para otro streaming. No, yo no sé si, Pía, tú tienes alguna otra duda. Aquí en el chat ya no hay más preguntas. De acá no hay. Solamente, y lo último para cerrar el tema de la obesidad infantil. ¿Cómo la combatimos? ¿Existe tratamiento? ¿No existe tratamiento? Solamente es un tema que nosotros tenemos. Por ejemplo, ya hablamos un poco de los adultos, que hay medidas farmacológicas, que hay un tratamiento que es más bien con alimentación, que hay cambios de hábito, y además que podemos llegar a otro extremo que pueden ser hasta la cirugía. En este caso, en los niños, ¿tenemos todo ese abanico de alternativas o solamente tendríamos que mantenernos por una conducta un poco más como tradicional y segura, que sería cambios de hábito? O sea, claro, lo más importante para combatir la obesidad infantil es la prevención. Y eso, bueno, en todo ámbito. Pero creo que es súper importante porque un niño que tiene obesidad probablemente va a tener obesidad en el futuro. Entonces va a ser un adulto con obesidad y con enfermedades asociadas. Entonces, si uno se preocupa de prevenir la obesidad en la niñez, vamos a ir preveniendo muchas otras enfermedades con el tiempo. Ahora, lo que tú decías, claro, es como la base del tratamiento es el estilo de vida. En los niños es que traten de mantener más actividad física, de que no pasen mucho tiempo sentados. Se deberían limitar las horas, por ejemplo, de estar en el celular. Algunos hablan de 1 o 2 horas al día, que eso debería ser lo máximo que un niño debería estar conectado a las redes sociales o lo que sea, en el caso me refiero yo de internet, o acompañado de los papás obviamente, o del celular, o de juegos, etc. Pero tiene que moverse más. Ahora, el tema de la alimentación es fundamental. En casos más severos, cuando un paciente, por ejemplo, un niño está con una obesidad muy severa, que puede ser algo hasta genético o un hipotiroidismo, claro que tiene que haber apoyo farmacológico. Y ahí obviamente tienen más experiencia mis colegas nutriólogos infantiles, pero también deben haber casos puntuales donde pueda tal vez recurrirse a algún fármaco, pero son también niños muy ansiosos, que sí hay tratamientos, por ejemplo, con psiquiatras infantiles, etc. Pero siempre, en general, la base es un tratamiento en el estilo de vida. Si no hay cambio en el estilo de vida de toda la familia y sobre todo de los papás, es muy difícil mantener el peso con el tiempo. Y a veces a nosotros nos pasa que, claro, los papás quieren que los hijos bajen de peso, pero ellos no están dispuestos a dejar de comprar cosas en el supermercado. Entonces, es súper difícil que un niño sea capaz de elegir bien si tiene en su casa lleno de comida que no es saludable, pues, o que es poco nutritiva, si tampoco es que nunca pueda comerlo. Estamos hablando de que sea ocasionalmente, no todos los días ni a cada rato. Y no solo no están dispuestos a dejar de comprar cosas no saludables, no están dispuestos a bajar ellos también de peso. Claro, y los niños aprenden imitando finalmente. Finalmente es una conducta de la casa. Exacto, exactamente. Y siempre hay que buscar otros factores. Siempre, si un niño que tiene mucha obesidad, el pediatra tendrá que hacer un estudio más exhaustivo junto con el nutriólogo infantil para ver si hay algún otro gatillante, porque claro que pueden haber otros factores también asociados. Entonces ahí siempre hay que descartar, pero la base es el estilo de vida. Buenísimo. Bueno, como siempre, se pasa súper rápido la hora. Sí. Un tema
muy interesante este que conversamos hoy día. Agradecerle a todos los que se conectaron hoy día, a todos los que nos hicieron preguntas. Esperamos haber podido responder, no yo ni la doctora, sino que la doctora Ivette. Ay, entre todos. La mayor cantidad de dudas posible. Los dejamos invitados para diciembre, donde vamos a hacer un streaming respecto a cefaleas. Le doy las gracias, Ivette, por habernos Gracias por la acompañado. invitación. Muchas gracias. Lo pasamos muy bien. Pía. Sí, Fue estuvo muy entretenido. Así que bien, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Chao, chao.